Muy bien, hermanos. Tal y como les he compartido a algunos otros hermanos con los cuales hemos estado conversando, el mensaje de hoy lo he sacado directamente de la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. No a los colonenses, pastor, a los colosenses. Ciertamente. Pero antes de entrar a lo que el mensaje de Dios tiene y quiero compartir con ustedes, quiero hacerles un panorama más o menos conocido por la mayoría de ustedes, pero no quiero dejar de compartirlo. Como ustedes saben, esta carta que voy a compartir con ustedes la escribió el apóstol San Pablo. Y Pablo es uno de los escritores más prolíficos que hay en el Nuevo Testamento, porque escribió, si mal no recuerdo, 13 epístolas. ¿Pastor? 13 epístolas. Y hay una que está en duda, que es la de los Hebreos, ¿cierto? Entonces, nada más para hacer memoria, vamos a ver si están conmigo. Las epístolas que escribió Pablo, 13, vamos a ver. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo, Primera y Segunda de Tesalonicenses, vamos por 11 y nos faltan 2 que son Tito y Filemón. Así que de tarea tienen para el próximo domingo, le voy a preguntar a cada uno si recuerdan las 13 epístolas de Pablo. Pero en cada una de ellas Pablo hace un énfasis diferente conforme al propósito que Dios le dio. Y recuerden que en un texto escrito por Pablo, él nos lanza una invitación interesante. En nuestros días tenemos la tendencia a estimular el hecho de que seamos autóctonos, que seamos genuinos, que seamos nosotros mismos y estamos enfocados hacia nuestra propia personalidad. Sin embargo, Pablo nos lanza una exhortación que puede ser un poco chocante para esa línea de pensamiento. Pablo nos dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Imítenme a mí. Y si esto está escrito y es reconocido como la palabra de Dios, yo entiendo que el apóstol Pablo, que es una de las personas que cuando llegue al cielo yo quisiera ver, hay 2 personas que yo quiero conocer directamente, que son el rey David y Pablo, justamente. Son 2 personas que me apasiona su personalidad y su testimonio. Pero Pablo dice: invítenme a mí, vean lo que yo hago, pero para que ustedes sepan, yo no lo hago por mi propio recurso, sino imítenme a mí como yo soy imitador del Señor. Entonces, como les he dicho, Pablo escribe una cantidad de cartas que ya dijimos que son 13, y él le da un énfasis o un tono que tiene diferentes matices en cada una de las cartas. Yo quiero repasar, antes de entrar al tema de Colosenses, quiero repasar un poco esto. A ver, como les dije, Pablo escribe a los romanos, y la epístola a los romanos es una de las epístolas más evangelísticas que hay. Habla sobre la presentación del evangelio. Dice él: separados, en el saludo que dice Pablo en los romanos, él dice: les escribo separados para el evangelio de Dios. Es decir, estamos santos, separados, destinados a predicar y a compartir el evangelio. Y a ver, ¿cuál es el evangelio? Cuando nosotros preguntamos qué es el evangelio, generalmente decimos: bueno, el evangelio significa buenas noticias. Pero ¿cuál es la buena noticia? Pues la buena noticia es que en esta epístola de Pablo, que dice que él está separado para el evangelio, él predica no solamente al Cristo muerto, sino al Cristo resucitado, al Cristo que ascendió al cielo y al Cristo que ofrece como para cada uno de nosotros ese regalo que, si lo hacemos para nosotros, es un don de Dios, que es el don más precioso de un cristiano, el cual es la salvación. No hay nada más valioso que eso. No hay nada más valioso ni más preciado para un cristiano que entender la magnitud del don de la salvación que nos es dado a nosotros por Cristo Jesús.
Ese es el énfasis de los romanos. En los Corintios, dice Pablo en su saludo: yo soy Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y todos los que de alguna manera estamos comprometidos con la proclamación, con el testimonio, con la administración del reino de Dios, tenemos que tener claro que somos llamados por la voluntad de Dios. Ese es el énfasis que Pablo pone aquí. Por la voluntad de Dios. Debemos estar seguros, cada uno de nosotros, con nuestras responsabilidades. Cada uno de nosotros, con nuestras responsabilidades. Unos más, otros menos. Aquí en esta congregación tenemos pastores, tenemos diáconos. Hoy tenemos la dicha de tener la visita de 2 misioneros. Tenemos siervos que están, Seth y Denise, es verdad. Y tenemos personas que sirven en diferentes aspectos de la vida de la iglesia. Desde la parte más manual, por decirlo de alguna manera. Tenemos hermanos que se encargan de la limpieza del templo. Aquí tenemos a la hermana Lili, que se encarga del mantenimiento de todas las áreas verdes del patio de la iglesia. Tenemos personas que están trabajando directamente en la oficina. Tenemos siervos como el hermano Isidro, que siempre está dispuesto a cualquier ayuda. Y tenemos diferentes grados de servicio, pero en cada uno de los grados de servicio que tenemos que entender que estamos haciendo eso como un llamado de Dios. Así que Isidro, cada vez que te montes en el busito de la iglesia a llevar a los hermanos, no quiero que te sientas contento porque lo estás sirviendo, pero quiero que sientas que lo estás haciendo porque Dios te ha llamado a hacer eso. Y así cada uno de nosotros. El hermano Raúl, que toca el saxofón porque aprendió a hacerlo, y lo hace y apreciamos su participación en medio de nosotros. Raúl, entiéndelo. Tú lo estás haciendo porque sabes tocar, porque Dios te ha regalado ese don, pero tú lo estás haciendo porque Dios te ha llamado a hacerlo. Los misioneros que nos visitan hacen su trabajo porque son llamados por Dios a hacerlo. Entonces, si vamos a donde Dios nos manda, estamos en el camino correcto. Pero si pretendemos hacer algún tipo de actividad porque nosotros unitaria y absoluta y unilateralmente decimos que eso es lo que queremos hacer, pero Dios nos ha llamado a cuidar. Todo lo que hacemos en el reino de Dios debemos hacerlo en obediencia al llamado que Él nos da. Y eso nos lleva a otro saludo que da Pablo, el saludo que da a los Gálatas. A los Gálatas, a quienes le dice: yo soy apóstol del Señor, no por sangre, no por carne, sino por llamado de Dios. ¿A quiénes? A los gentiles, dice. Nosotros. Y dice que cuando dice el apóstol Pablo, que cuando el Señor lo llamó para que le predicara a los gentiles, él entendió que era un llamado de Dios y no lo consultó, ni con carne ni con sangre, es la palabra que él hizo, sino que en la misma línea de pensamiento lo consulta en obediencia al llamado que Dios le hace. Entonces, otra vez este llamado, atención, lo que hacemos lo hacemos en obediencia al mandamiento de Dios, no de los hombres, al llamamiento y al mandamiento de Dios. Para los efesios hay un saludo especial porque él dice que le escribe esta carta a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Y muchas veces le damos un tono, como en los romanos, que es un tono netamente evangelístico, pero aquí Pablo dice que él es apóstol por la voluntad de Dios para servirle al pueblo, a los creyentes, a los santos, a los que ya han sido llamados, a los que ya han sido redimidos. Para ellos Pablo es apóstol. Y no es que no tenemos que empeñar nuestros esfuerzos en la proclamación evangelística, pero existe un apostolado que está dirigido a la congregación, a los miembros, al pueblo de Dios. Y hay un mensaje particular que Dios tiene y que necesita ser declarado para su pueblo, para su iglesia, para su gente. Entonces Pablo
de alguna manera, en esta epístola de los Efesios, enfoca hacia ese ministerio y esa administración de dones de Dios para el pueblo. Y no es que no haga énfasis o que le reste importancia a la evangelización, pero él hace énfasis especial en esta epístola a los miembros. A los filipenses, por ejemplo, él hace énfasis en que él se llama a sí mismo, porque esta epístola a los filipenses, para que estemos claros, la epístola la escribe Pablo, pero Pablo no la escribe solo. Pablo, esta es una de las epístolas que él escribe junto con Timoteo. ¿Sí? La epístola a los filipenses, en el saludo inicial, él dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Entonces, siervos de Jesucristo es una respuesta de Pablo a que él no solamente es, no voy a decir simplemente porque el título de apóstol es inmenso, no solamente es apóstol. Es decir, no solamente ha sido enviado, sino que él, en obediencia al mandamiento ese con el cual fue enviado, él se pone a las órdenes del pueblo y se llama a sí mismo, junto con Timoteo, siervos, servidores. No apóstol en el sentido de jerarquía y que requiere ser mirado así como hacia arriba porque está por encima de los demás. Al contrario, Pablo, siendo apóstol, se pone como servidor. Y ese énfasis es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y así hay otros muchos saludos, pero hay un saludo que Pablo manda y lo incluye en casi todas sus cartas. Y es unas palabras que a mí me impactan mucho, porque dice, se repite y se repite carta tras carta. A todos sus destinatarios de las cartas, él les escribe con un saludo que dice: gracia y paz para ustedes. Gracia y paz para ustedes. En Tesalonicenses le dice: gracia y paz tengáis. A los romanos le dice: amados de Dios, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz. A los corintios le dice: gracia a vosotros y paz. A los gálatas le dice: gracia a vosotros y paz. A Efesios le dice lo mismo. A Timoteo le dice: gracia, misericordia y paz sea para ti. Y lo mismo le dice a Tito, y lo mismo le dice a Filemón, que son personas destinatarios personales. Gracia y paz sea para ti. Y fíjense que están estos dos deseos del saludo, llevan un orden. No es paz y gracia, es gracia y paz. Y dirán: bueno, ¿cuál es la diferencia? Si las dos vienen juntas. Sí vienen juntas, pero por la gracia de Dios es que podemos sentir la paz que viene de Él. Y ojalá que nosotros podamos tener en cuenta que al observar todos estos saludos, nos esforcemos cuando vamos a saludar, los que mantienen más comunicación, ya sea por llamadas, por medio, acostumbrémonos, y no es por repetir, por una repetición vana, sino aprendamos a imitar a Pablo con este saludo. Y yo me voy a comprometer a estar siempre pendiente, que cuando llame a Reinaldo le voy a decir: hermano Reinaldo, gracia y paz. Pastor Bruno, gracia y paz. Lili, gracia y paz. Hermana Silvia, gracia y paz. Y a cada uno, porque es un saludo hermosísimo. Es un deseo maravilloso, es un deseo, wow, tiene un peso específico grandísimo. Gracias y paz. Así que yo les invito a que, al ser imitadores de Pablo, imitemos un poco. Considerando los diferentes énfasis que hacen las cartas, nunca dejemos de desear gracia y paz. Otra cosa que Pablo tiene en sus epístolas, y todavía no he empezado el mensaje, y otra cosa que Pablo tiene en sus epístolas es que cada vez que él se refiere a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no se refiere como a veces nosotros nos referimos. Yo me confieso que cometo o que hago esto. Cuando yo oro, yo digo: Señor Jesús. Pero Pablo nunca
que se refiere al Señor Jesús, en sus cartas le dice Señor Jesús. Siempre él incluye el énfasis completo. Si ustedes se dan cuenta, en todas las historias de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada vez que se refieren a Jesús, dicen Jesús. Pero después que Él ya es exaltado, que Él venció la muerte, que Él resucitó, que Él fue elevado a la diestra del Padre, entonces ya no solamente es Jesús el Cristo. Y Él se refiere a Jesucristo. Y no es solamente el tema de no usar el nombre, porque a veces, nosotros acá en nuestros países de América Latina, es muy frecuente, o es un poco frecuente, el nombre de Jesús para algunas personas. Yo no he escuchado, a salvo que el hermano Seth y la hermana Denise me digan lo contrario, pero en Estados Unidos o en América del Norte es difícil encontrar a una persona que se llame Jesús. Porque el nombre de Jesús es el nombre del Hijo de Dios, es como un nombre santo. Sin embargo, nosotros acá en América Latina es mucho más frecuente encontrar personas que se llamen Jesús. Lo que sí no hay aquí en América Latina, y no he conocido a nadie, es que se llame Jesucristo. Porque Jesús el hombre, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios que se encarnó y que es contado en los evangelios, era un hombre como tú y como yo, que si se tropezaba y se levantaba la uña del dedo con una piedra en la roca, le echaba sangre y le dolía y gritaba. Que se le ensuciaban los pies, que tenía hambre, que tenía sed. Pero Jesucristo exaltado, Jesucristo resucitado, Jesucristo elevado a la gloria de Dios ya, o más bien entendemos, siempre lo fue, pero entendemos que está en un nivel superior, y Pablo lo entiende muy bien, porque cuando Pablo conoció a Cristo, a Jesucristo, ya Jesucristo era Jesucristo. Yo no sé si ustedes recuerdan que Pablo fue llamado al apostolado después que ya Cristo había muerto y resucitado. Así que cuando él conoció al Señor Jesucristo, lo conoció como Jesucristo, ya exaltado, ya elevado al rango de el Cristo. Y esto me hace sentirme un poquito más tranquilo, porque por ejemplo, y quiero entrar ya en lo que es la epístola de los Colosenses, específicamente en los Colosenses, imagínense, en el versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. En el versículo 2 dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el versículo 3, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4, tu fe en Cristo Jesús. En el versículo 7, un fiel ministro de Cristo. En el versículo 27, Cristo en ti, la esperanza de gloria. En 28, todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Nunca dice simplemente Jesús, sino que él entiende que la magnitud o el grado del señorío de Jesucristo sobre su vida merece un trato diferente al que se le daba en los evangelios. Y es llamarlo no solamente Jesús como era su nombre, sino Jesús el Cristo. Y dice en el capítulo 3, Cristo es todo y es en todos. Cristo. Y ahora sí, dado todo este panorama, todo este preámbulo, entro a lo que se refiere en el mensaje de hoy, y quiero referirme a la epístola a los Colosenses, como le dije. Vamos a estar leyendo el capítulo 1, del versículo 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder
con toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y le he titulado a este estudio o a esta predicación las peticiones de Pablo. Quiero decir algo, y perdonen que me refiera en estos términos aquí, yo sé que a la persona que me voy a referir quizás no le va a gustar mucho que lo haga, pero este mensaje, lo tengo aquí anotado, fue predicado por el pastor Bruno hace muchos años. Creo que todavía estábamos en Balboa o estábamos recién llegados aquí a la boda. Y lo tengo aquí anotado con las anotaciones que tomé de aquella predicación. Muchas gracias, pastor. Entonces, esta porción está describiendo la oración que Pablo está haciendo por la iglesia de los colosenses. Y fíjense, quiero solamente llamar su atención al hecho de que este modelo de oración es una de las cosas que yo, como siervo del Señor, y quisiera exhortar a la iglesia, lo imitáramos también. Imitáramos, como Pablo nos manda a ser imitadores de Él, como Él es de Dios, imitáramos a Pablo en el contenido de esta oración. Hay al menos 7 peticiones que Pablo hace aquí. Ninguna es por salud, ninguna es por prosperidad, ninguna es por trabajo, ninguna es por la familia, por los hijos. No hay ese tipo de peticiones. Todas las peticiones que Pablo hace están dirigidas al cuerpo de Cristo, al crecimiento, a la edificación, al gozo. Todo está destinado en una bendición dirigida al pueblo de Dios, a su iglesia como cuerpo de Dios. No está pidiendo por las peticiones que nosotros usualmente pedimos cuando nosotros abrimos, y no digo, a ver, no me malinterpreten, no estoy diciendo que no es bueno orar por nuestras necesidades. Dios nos invita a que oremos por nuestras necesidades, pero yo quiero enfocarme en este modelo de oración para que ustedes vean el tipo de oración que Pablo hace y hacia quién está dirigido y cuál es el propósito de estas peticiones. Entonces, Pablo empieza diciendo que ha escuchado el testimonio de los hermanos colosenses. Y por el testimonio que él ha escuchado de los hermanos colosenses, él no deja de orar por ellos. No deja de orar por ellos. Y muchas veces nosotros podemos caer en la tentación de pensar que vemos dentro de la congregación líderes que están regalados, que están dotados por algún don especial, por algún mando especial, algún régimen especial, y que tienen alguna, entre comillas, alguna comodidad, y pensamos que como ellos son, pues, una familia, la familia perfecta, o el hermano perfecto, el hermano santo, que parece que camina así como Michael Jackson, así que como que no pisa el piso, que verdad que como que va flotando. No. Nosotros somos hermanos que caminamos con los pies puestos en la tierra, que padecemos, que sufrimos. Por lo cual, mientras más buen testimonio tengas de tu hermano, más es la invitación a seguir orando por él. Más es la oración a seguir orando por él. Así que yo, como líder de la iglesia, hasta el grado que ustedes me lo permitan, como diácono de la iglesia, les pido que no me suelten en sus oraciones. Lo mismo el resto de los diáconos. Y lo mismo el resto de los líderes, para el pastor Bruno, para todos los líderes de la iglesia. Mientras más alto sea el cargo, o mejor sea el testimonio que tengamos de esa persona,
más es el compromiso de seguir orando por ellos. Entonces, Pablo continúa y oró para que los colosenses, dice aquí en el versículo 9, pide para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¡Wow! Esa intercesión de Pablo tiene un peso y una importancia tan grande que yo quisiera que mis hermanos todos los días oraran por mí de esa forma. Ustedes se imaginan, yo me imagino, y perdonen que tome de ejemplo a los hermanos que nos están visitando, a Seth y a Denise. Ellos están acá en el campo, sirviéndole al Señor como misioneros. Y qué bendición es de ellos saber que su pueblo, su iglesia, quienes los enviaron, están orando por ustedes para que siempre sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¡Wow! Tremendo soporte, tremendo colchón, tremenda intercesión, para que sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La otra petición que Pablo hace dice, para que andes como es digno del Señor. Bueno, esto de andar como es digno del Señor, a mí me trae una pregunta, que me la hago para mí mismo. ¿Cómo yo, una criatura de Dios, sometido al señorío de Dios, que soy hechura de sus manos, pecador redimido, puedo por mis propios medios andar como es digno del Dios del cielo, creador de todo, dador de salvación, dador de vida? ¿Tendría que yo convertirme en un ente que no soy? Andar como es digno del Señor significa casi pretender equipararnos a la estatura de Dios, como dice el mismo Pablo en alguna de sus epístolas, anhelamos llegar al varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Pero este es un proceso que vamos andando, y en este día yo procuro, bendito sea Dios, estar caminando como es digno de Él. Pero créanme, enfrentamos luchas cada día, enfrentamos tentaciones en cada momento, caemos. Porque yo no quisiera repetir una pregunta que escuché una vez de un predicador y le decía al pueblo: aquí estamos delante de un pueblo redimido por Dios. Levante la mano aquel que no ha cometido ningún pecado después que conoció a Cristo. Y nadie es capaz de hacerlo, porque lo hemos hecho. Hemos cometido faltas, hemos cometido pecados delante de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros, aún en el conocimiento de Cristo, que hemos pecado, pretenderíamos caminar como es digno de Él? Digno de Él es como si nosotros como criaturas fuéramos capaces de glorificar a Dios cuando Dios ya es glorificado. Entonces esta dignidad, este llamado a ser dignos, es un proceso que yo lo he llamado, yo no sé si esta palabra existe, pero yo en vez de llamarle ser dignos, yo lo he llamado entrar en un proceso de dignificación. Nosotros no somos dignos, pero por el sacrificio del Señor, Él nos hace dignos. Nosotros no somos santos, pero por el sacrificio del Señor nosotros somos santificados. Y al ser santificados, yo no sé si existe esa diferencia en la palabra. Ser santo o ser santificado es lo mismo, pero da la impresión de que ser santo ya es la naturaleza de esa santidad. Pero ser santificado es llegar a ese proceso, pero a ese punto, pero a través del proceso de santificación. Dios trabajando y obrando en la vida de nosotros nos hace ser cada día más santos.
Y no es porque seamos menos santos, porque a todos los que Pablo le escribió en las epístolas los llamó los santos en las diferentes iglesias. Y estaban en el proceso de santificación. Pero en este llamado que Dios hace, para que andemos como es digno del Señor, es que nos sometamos al proceso de dignificación y entendamos que cuando venimos delante del trono de Dios para traer nuestras peticiones, no somos dignos para venirnos a presentar delante de Él. Pero somos dignificados por la sangre de Cristo y por la sangre de Cristo podemos entonces acercarnos al trono de gracia de Dios. Dice la siguiente petición: agradándole en todo. Agradándole en todo. Todo lo que hacemos le agrada a Dios. De mi parte, me confieso humildemente que entiendo que hay cosas que hago que después me doy cuenta, o no sé si en el mismo momento también me doy cuenta que a lo mejor con eso, una palabra mal dicha, una actitud mal hecha, pero muchas veces hago cosas que no le agradan a Dios. Pero la oración de Pablo es que andemos como es digno del Señor, porque somos dignificados, pero agradándole en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos, en todo. Así que este llamado y esta exhortación, de verdad, se las pongo delante de ustedes y cuando les estoy exhortando sobre esto, quiero decirles que al momento que estuve preparando este estudio, iba adquiriendo un compromiso de poder orar por cada uno de ustedes, mis hermanos de la familia de la fe, aquí en la Iglesia Bautista La Boca y por la Iglesia Universal, usando este modelo de oración, para que podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Dice así: llevando fruto en toda buena obra. La siguiente petición, ya vamos como por la cuarta. Llevando fruto en toda buena obra. Entonces, aquí hay algo más que simple y sencillamente vivir. Vivir la vida abundante que Dios nos regala. La vida en el Evangelio, en el conocimiento del Señor, en el señorío de Cristo, implica no solamente vivir, pasar los días y andar etéreos, como si estuviéramos flotando en una nube. No, vivir, o esta oración nos invita a que seamos fructíferos, que llevemos frutos. Y no es que en los frutos o en los méritos de nuestros frutos esté la condición para recibir la bendición de Dios, sino que en obediencia a Dios, actuando como es digno de Él y agradándole en todo, entonces llevamos frutos. ¿Y a qué frutos se refieren? Bueno, cada uno de ustedes debe hacer un análisis y decir, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué voy a hacer con lo que tengo? ¿Cómo voy a invertir lo que Dios me ha regalado para regresar delante de Dios con frutos dignos de Él? En obediencia a Dios, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Los buenos frutos no es para conseguir méritos, es para obedecer a Dios. ¿Estamos claros? Yo no sé si ese aspecto lo entendemos bien. No es para ser salvos, sino porque somos salvos. No es para ser sus hijos, sino porque somos sus hijos. Llevamos entonces estos frutos. Entonces, esto debe ser un deseo supremo que debe estar en la vida de cada uno de nosotros. Y la invitación es esa. Los exhorto a que piensen, ¿qué tengo delante de Dios y qué frutos voy a traer delante de Dios? Él oró
para que, lo que según dice aquí, estoy leyendo el texto, creciendo en el conocimiento de Dios. A ver, creciendo en el conocimiento de Dios, este es otra vez un proceso. Aquí nadie se la sabe toda, ni el pastor que tiene todos los años de experiencia se la sabe toda. Perdón, pastor, no estoy faltándole al respeto a su ministerio, pero yo estoy delante de ustedes y estoy hablándoles con una autoridad que me es dada por el Espíritu de Dios, pero yo no me las sé todas. Si yo pretendiera predicarles o enseñarles lo que a mí me parece, dice Pedro en una de sus epístolas, nadie está para interpretar la Biblia como le parezca, sino que el mismo Espíritu Santo de Dios, que fue el que inspiró a los que escribieron la Biblia, es el que nos inspira a nosotros a interpretarla y a compartirla. Entonces, este tema de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo siempre es un proceso. O sea, nunca vamos, o por lo menos en esta etapa de nuestra vida, nunca vamos a pretender, ya yo me la sé toda. Ah, mira, que me van a dar un estudio bíblico sobre X tema. Ya yo eso me lo sé. Hay hermanos que asumen a veces esta actitud. Piensan que X tema o X enseñanza ya no la necesita porque ya se la saben. Pero créanme, cada una de las enseñanzas, cada uno del conocimiento, cada cosa del conocimiento de Dios requiere un proceso de ir aumentándolo, de ir aumentándolo. ¿Cómo se logra eso? Pues evidentemente mediante el estudio de la palabra de Dios, porque ahí está contenido, y en nuestra comunión con Él, con su Santo Espíritu, que es el que nos permite entender el verdadero propósito de las cosas que fueron escritas en su palabra. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado que pueden haber personas que toman un versículo de la Biblia y toman este otro y toman aquel otro y fabrican y hacen un paquete con un mensaje totalmente diferente a lo que la palabra de Dios enseña. Pero nadie es libre para interpretarlo de esa manera. Tiene que ser interpretada por medio del Espíritu Santo, y para poder recibir el don de interpretar lo que la palabra de Dios nos enseña, tenemos que tener al Espíritu Santo en nosotros, que es el que inspiró a los hombres que escribieron la palabra, y es el que tiene que inspirarnos nosotros a entenderla conforme al propósito de Dios. Dice el siguiente: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Wow, es que son oraciones tan sublimes. Usted se imagina que Pablo, que estaba orando por usted y por mí, y que nosotros como imitadores de él, oremos los unos por los otros de esta manera. Oro para que cada uno de ustedes sea fortalecido con todas las fuerzas del glorioso poder de Dios. ¿Qué más puedo pedirle? Heidi, ¿tú piensas que yo puedo orar por ti por algo más sublime que esto? Imagínate todo lo que esto implica. Oro para que tú seas fortalecida con todas las fuerzas del glorioso poder de Dios. Ya no hay más nada que pedir. Es como si ya no hubiera más nada que pedir. Porque no es nuestro poder, sino su poder. No es el propósito de ser revestido para vivir solamente como es digno y para ser fructíferos, sino para que seamos llenos del poder de Dios. Y que dice aquí, podamos ser revestidos con paciencia seamos revestidos de longanimidad y seamos revestidos de gozo. Aquí a veces me encuentro yo con situaciones que trato de entenderlo y me veo obligado a explicarlas. Nosotros podemos entender lo que dice que estamos revestidos de la paciencia. De la paciencia que esa palabra la entendemos más o menos bien. Que tenemos que ser pacientes. Ese es un concepto que lo entendemos bastante bien. Pero yo no sé
¿Cuántos de ustedes lo saben? Para mí, inclusive estudioso de nuestro idioma, tuve que buscar de una manera especial a qué se refería con la siguiente palabra que está ahí. Dice, con la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad. Yo les confieso, yo tuve que buscarla. Yo tuve que buscar esa palabra porque no entendía muy claramente qué cosa es longanimidad. Y lo que encontré es que longanimidad es la perseverancia y la constancia de nuestro ánimo cuando estamos al frente de obstáculos y de adversidades. Eso es longanimidad. Repito, longanimidad es perseverancia y constancia de ánimo cuando estamos al frente de obstáculos y de adversidades. Si se dan cuenta, es mucho más que ser paciente. Ser paciente es como resignarse y esperar y estar tranquilo ahí, que bueno, si el mundo se cae, aquí estoy. No, aquí es que aún en medio de estas cosas no nos dejemos de caer. Que nos mantengamos animados, que nos mantengamos fervientes en nuestra fe, que nos mantengamos perseverantes en nuestro trabajo. ¿Cuántos de nosotros al ver, por ejemplo, después de la reapertura de la iglesia, que estábamos acostumbrados al ver el templo mucho más lleno que lo que está hoy, de pronto nos podemos pensar, bueno, la iglesia no está llena, ¿qué está pasando? Pero la verdad es que Dios nos da la perseverancia para continuar trabajando. Y la constancia de ánimo ante las enfermedades, ante las adversidades, ante cualquier obstáculo que esté delante de nosotros. Yo puedo poner muchos ejemplos de gente que sé aquí, que están pasando por situaciones que son complicadas. Pero nuestra fe y nuestra constancia, nuestra perseverancia, nuestro ánimo no debe ser afectado. O más bien, la oración de Pablo es para que esas circunstancias no afecten nuestra perseverancia en el Señor, no afecten nuestra constancia de ánimo, que nos mantengamos, pues esa es la palabra, animados. Yo voy a usar como ejemplo, y perdónenme que yo use a veces los propios hermanos, pero a mí me encanta hablar con Julio, porque Julio es el hermano que está aquí, para los que no lo conocen, pero Julio, yo llamo a Julio y Julio nunca tiene una palabra de desánimo. Julio puede, y me consta porque lo sé por testimonios o por conocimiento de las circunstancias, pueden haber estado pasando situaciones muy complicadas en cuanto a su familia, en cuanto a la conformación de la familia, en cuanto al trabajo, en cuanto al sostenimiento de su familia. Pero Julio nunca me dice, ay hermano, es que estoy aquí, chaval, que no. No, es un hombre que a mí me habla de un testimonio extraordinario, animado, perseverante. Hermano, ¿qué hay que hacer? Ayer me escribió, hermano, ¿qué quieres que incluya en la presentación? ¿Quieres que te presente algún cuadro? ¿Quieres que te haga esto? Él es el responsable de esto. ¿Ves? Entonces, lo hago no es porque lo esté destacando a él por encima, sino para que podamos entender este concepto, mantenernos perseverantes y con nuestro ánimo arriba, a pesar de las pruebas. Ante las adversidades, perseverancia. Ante los obstáculos, ánimo. Dios está con nosotros. Y no solamente saber que Dios está con nosotros, sino, volviendo al contexto de esta enseñanza de Pablo, intercediendo uno por otro para que eso suceda. Oro por ti, Jorge, que ya he preguntado muchas veces, ¿para qué? Para que estés bien, para que te mantengas constante, para que te mantengas perseverante. Nuestro hermano Jorge estuvo ausente un tiempo, estaba con COVID, lleno de trabajo. Sin embargo, entiendo por el testimonio que él mismo da a mi vida que está animado, que está perseverante, que está constante. Y esa es la oración que debemos tener unos por otros. Oro por ti, Gregorio, para que te mantengas constante. Silvia, usted sabe que oro por usted. Para mí es un gozo escuchar su testimonio acerca de su salud, porque no la soltamos. Isela,
sabes que hemos estado sosteniéndote en nuestras oraciones por la salud de Pedrito. Pero eso no ha afectado el ánimo de nuestra hermana Gisela. Aquí está orando y ella, en medio de sus necesidades, ora por las necesidades de los demás. Y este es el propósito de esta petición. Y la última y no menos importante es la gratitud. Él ora para que nosotros seamos agradecidos delante de Dios por todo y en todo. Porque nosotros estamos hechos para, dice Pablo, participar de la herencia de los santos en luz. Esas son las palabras textuales que él usa. Y si estamos hechos para participar de la herencia de los santos en luz, ¿cómo no habremos de estar gozosos? Sin embargo, se los digo igualmente, conozco de hermanos que están participando y están recibiendo y están siendo bendecidos por la mano de Dios, cuidando sus vidas, cuidando su salud y viven sin agradecimiento. Muchas veces escuché, y esto sucedió hace algunos años aquí en medio de la iglesia, de una hermana que venía todos los días que había reunión, a todos los estudios bíblicos, a todas las reuniones, a todos los cultos, a la escuela dominical, a todas las actividades de la iglesia, a los grupos de oración. Y en todos los grupos de oración, ella pedía que oraran por ella porque no tenía trabajo. Y oramos por ella para que el Señor le concediera un trabajo. Y el Señor le concedió el trabajo. Y después que le concedió el trabajo, entonces, no podía venir a nada, ni participar en nada, ni podíamos contar con ella para nada, porque estaba ocupada con su trabajo. Un trabajo que fue regalado y en respuesta a la bendición de Dios. Entonces, muchas veces que yo oro, y cuando me piden orar por alguna necesidad, yo siempre oro por la necesidad y oro porque una vez recibido el favor de Dios, vengamos delante de Él con corazones agradecidos por lo que Dios ha hecho, atribuyendo a Dios la bendición, atribuyendo a Dios el resultado. Silvia, tú no estás sana, por suerte. Tú estás sana porque tú eres en vida un testimonio de la mano de Dios obrando en tu vida. Y ninguno de nosotros que hemos recibido una bendición de Dios podemos negarnos el privilegio de regresar, de levantar nuestros ojos a Dios y decirle: Dios, a ti atribuyo la bendición de la que soy beneficiario, testigo y receptor. Así que, dichas estas peticiones, yo les exhorto, hermano, a que Dios le conceda a Pablo, como lo hizo hace siglos, esta oración que hizo por los colosenses, como si hubiera sido una oración hecha para este pueblo, aquí, en este lugar, en la Iglesia Bautista de la Boca. Y oro para que el Señor ponga en nuestros corazones el deseo de interceder unos por otros, trayendo las peticiones, cada una de estas 7 peticiones que Pablo compartió en esta epístola a los colosenses. Entonces, no sé, si quieren, solamente por ejercicio, voy a repetirlas. Una, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría. Dos, que andemos como es digno de Él. Número 3, que le agrademos en todo. Número 4, que llevemos mucho fruto. Número 5, que crezcamos en el conocimiento de Dios. Número 6, fortalecidos con todo el poder de su gloria. Y número 7, celebrar con gozo cada una de las bendiciones que Dios nos da. Que sea Él quien bendiga nuestras vidas, quien bendiga nuestros corazones, y mi oración y mi compromiso es
que podamos, yo como líder de la iglesia, orar por la iglesia en estos términos y exhortarles a todos y cada uno de ustedes que oremos por la iglesia en estos términos. Recuerden la cita, Colosenses, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Léanlo, repásenlo y van a ver cada uno de los motivos de oración que podemos tener los unos por los otros y por la iglesia como cuerpo. Que seamos llenos entonces de ese poder y de su Santo Espíritu. Que el Señor les bendiga.